está en nuestros estudios el candidato a la presidencia regional de Arequipa, Javier Ismones. Javier quedó primero y va a la segunda vuelta por la agrupación Arequipa Renace. Su contendora es una mujer muy joven y pues vamos a ver qué ocurre. Vamos a preguntarle, a saludarlo, a felicitarlo y a preguntarle esta noche qué les propone a las otras fuerzas cómo congregar una mayoría importante que puedan ponerse de acuerdo en puntos cruciales para la región, porque aquí se trata de servir a la región y no de atrapar un botín. Así es. Javier, buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar aquí. De hecho, la región Arequipa se enfrenta a un reto: o seguir con un viejo modelo de gobierno regional que no funciona, que está colapsado, que ha generado excesiva burocracia y hasta indicios de corrupción, como ustedes saben. Yamile, tu competencia, ¿sí?, la segunda en la elección, ¿representa al gobierno que sale? ¿Es parte del grupo del presidente Juan Manuel del Guillén? oficialismo en términos de representación, porque es miembro del Consejo Regional, y de otro lado forma parte del mismo partido, movimiento. de la agrupación, Así movimiento. Es. Entonces, el reto es o cambio o no cambio. Entonces, este modelo de gestión ya colapsó, no sirve, no da para más en términos de infraestructura, de servicio al ciudadano, de solución a los problemas cotidianos de la región Arequipa, o un modelo distinto que haga una reflexión sobre priorización de necesidades. Uno de los temas fundamentales, por ejemplo, es el agua. El tema del agua en Arequipa ya es un problema regional, en términos de gestión del recurso hídrico, en términos de infraestructura, de mantenimiento. Hoy día hay un problema por falta de mantenimiento. Exactamente, eso he escuchado, de infraestructura hídrica. que la gente no puede ni siquiera tomar el agua de los caños porque huele mal. Es una agua podrida. Así es. Y de otro lado, no hay infraestructura hídrica para provincias. Hay provincias que por una microrepresa que cuesta 7 millones de soles languidece, ¿no? Entonces, de hecho, ese es un tema a considerar. Otros temas son fundamentales, como por ejemplo el desarrollo de oportunidades para los jóvenes, o el tema de la mujer, o en términos de infraestructura, las nuevas vías para la provincia o las vías regionales. Entonces hay una serie de puntos que ya están diagnosticados. Arequipa tiene más de 28 diagnósticos, desde el plan de desarrollo, el plan de las universidades, el estudio Porter, pero casi todos dicen lo mismo. El gran reto para el gobierno regional que viene es cómo lo hacemos, con cuánto lo hacemos y cuándo lo entregamos. Creo que ese es el gran reto en el corto plazo: trabajar el tema de Majes, de los grandes proyectos de manera honesta, creo yo, porque Majes Iguas tiene 3 inauguraciones. Y de otro lado, articular con la macrorregión sur, cómo Arequipa se convierte en un vocero de la macroregionalización, de la mancomunidad regional, porque lo que sucede en Arequipa tiene impacto en Puno y lo que sucede en Puno tiene impacto en Arequipa. Entonces es un tema geopolítico de mucha importancia para el desarrollo de Arequipa como una de las regiones más importantes del sur del país. Los 3 temas que mencionas, Javier, son temas unificadores. Así es. Las otras fuerzas, los otros candidatos, ¿tú has visto voluntad de servicio como para aportar y sumar precisamente para estos temas? Yo creo que Majes Iguas, el agua. Exacto. Mucha gente nos habla de negociación política. Yo creo que aquí los candidatos que no tuvieron de repente un resultado positivo en esta primera vuelta, junto con nosotros, debemos articular no una negociación política en función a intereses o a gerencias o a puestos o a gollerías, sino básicamente una adhesión política, una propuesta por el desarrollo regional que implica temas puntuales, temas fuerza o temas ancla, ¿no? El agua, por ejemplo, la infraestructura, la conexión regional, educación, salud, nutrición, cómo superamos estas cifras que nos tienen atados y que hacen que Arequipa, a pesar del crecimiento, no genere condiciones de desarrollo. Tenemos una región semifracturada. ¿Por qué? Porque un grupo social, socioeconómico, y es importante, vive de la minería y de este crecimiento que se ve y se nota, pero hay un gran círculo o núcleo de personas que superan más del 500.000 que viven en condiciones de dificultad económica, de falta de servicios públicos, de integración o de inclusión financiera y económica. Sin conectividad, sin un empleo digno. O sea, 400.000 personas con menos del sueldo mínimo. Entonces ahí te das cuenta que hay un problema de distribución del ingreso. No de ingreso, porque Arequipa tiene muy buenos ingresos, su PBI per cápita, o sea, su ingreso bruto ha crecido muchísimo. Somos la región que crece más rápido en Sudamérica en términos de ingreso general, pero
hay una ruptura entre el ingreso de un sector y de otro. Entonces yo creo que esos son los puntos sobre los cuales los movimientos regionales o los políticos, incluyendo las universidades, los colegios profesionales, debemos ponernos de acuerdo, porque la propuesta regional tiene impacto directo para los próximos años. O sea, el gobierno que venga va a ser el gatillador de desarrollo o va a ser un lastre para el desarrollo. Entonces lo que nosotros queremos ser ser gatilladores de desarrollo, ¿no? Ser impulsores. Así es. Ser impulsores para el desarrollo. A los jóvenes, ¿qué les dices? Porque la población mayoritariamente es joven. Sí, yo y nuestro movimiento consideramos que el tema joven tiene que ver con prácticas, no con discursos solamente. Hoy día en Arequipa las universidades están desvinculadas de la realidad económica. Hay que integrar a las universidades. Necesitamos que el gobierno regional promueva el emprendimiento juvenil. ¿Cómo hacemos que los jóvenes de las provincias que no han tenido oportunidad de educación, menos del 20% de la población va a la universidad, puede integrarse a la vida económica a través de la capacitación y el fomento de recurso humano? ¿Cómo activamos los institutos superiores técnicos? En Arequipa, Cecilia, hay 16 institutos técnicos del Estado y todos, sin excepción, se caen a pedacitos. Todos. Hay un instituto emblemático en la región Arequipa que es el Instituto Superior Pedro P. Díaz. En sus tiempos fue un gran instituto. Tú vas, es un local enorme y las maquinarias, los equipos en los que los alumnos practican y estudian son del año 73. Son insumos húngaros que Velasco importó en aquella época y no se ha comprado un tornillo más para que los jóvenes se capaciten. Entonces la inclusión juvenil no solamente pasa por el discurso, sino de hacer que los jóvenes realmente se incluyan en el desarrollo económico productivo y tengan oportunidad a partir de la formación. Como te digo, 16 institutos que se caen a pedacitos, sin mantenimiento, sin reposición, con presupuestos. Este instituto al que me refiero tiene 7.000 soles de presupuesto al año para mantenimiento. O sea, es increíble. Da vergüenza. Y siempre yo reparo en un ejemplo que siempre lo voy a criticar y lo voy a repetir, que es cómo el gobierno regional invierte 17 millones de soles en un edificio para la Fiscalía y 7 u 8 para uno del Poder Judicial, 25 millones para instituciones que tienen su propio presupuesto, que tienen su propio funcionamiento y cuya gestión no tiene impacto directo en el desarrollo regional. Entonces, eso se llama priorización del gasto, ¿no es cierto? O cómo se gestionan las obras por administración directa, generando largos tiempos, plazos excesivamente relajados que no permiten tener rapidez y eso genera sobrecostos. Entonces, hay una serie de situaciones de la gestión regional que tienen que cambiar necesariamente, porque si no, como te digo, el gobierno regional, en vez de convertirse en un generador, se convierte en un sobrepeso para la región. Y los jóvenes del campo, los que están en el campo, ¿cómo fortalecer, por ejemplo, con una propuesta de educación en alternancia? Sí, en las zonas rurales, que tiene tanto y son vastas. La educación rural tiene varios problemas. Hay provincias en donde, por ejemplo, falta infraestructura educativa. Y hay provincias en donde los chicos se fueron. No hay niños, ni hay jóvenes. Y los centros educativos están subutilizados. Y hay un modelo de educación, por ejemplo, que se llama unidocente multigrado, donde hay un solo profesor con niños de distintas edades y varios grados, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo tú aterrizas un servicio educativo de calidad en cada uno de esos escenarios, mejorando la infraestructura, fomentando que el profesor tenga mayores condiciones? Si bien la política nacional en general ha sido mezquina con el docente, históricamente, ¿no es cierto? En estos últimos años el profesor no ha tenido condiciones de desarrollo personal, de remuneración y de deuda social. Hay una ley que dice que los profesores tienen que cobrar el 30% por preparación de clases y eso es letra muerta. Sin embargo, hay un modelo de gestión del gobierno regional de Moquegua que ha ayudado de alguna manera a reparar en que los gobiernos regionales podemos dar solución en parte a esa deuda social, incentivando a los docentes, dándoles bonos de productividad o simplemente capacitándolos y brindándoles la oportunidad de una maestría. Un profesor con 1.200 soles de remuneración es muy poco probable que pueda financiar una maestría porque tiene hijos, tiene que pagar la luz, el agua y sus gastos diarios, ¿no es cierto? Entonces,
el gobierno regional podría priorizar el gasto para fomentar que la educación, sobre todo en las provincias, tenga mayores y mejores condiciones, tanto en infraestructura como en el insumo que permite la capacitación, la educación. ¿Cuál es el insumo? El maestro. Y el maestro hay que reivindicarlo en temas de oportunidad. De hecho, hay una serie de problemas sociales, políticos que forman parte de la problemática educativa, pero creo que ir generando cambios de institucionalidad a favor del docente pueden permitir que la educación en la región mejore drásticamente, salir de ese 16% apenas de comprensión matemática o ese 50% de comprensión lectora, para dar paso a una educación pues inclusiva, porque cuando un niño tiene educación unidocente o multigrado, le estás quitando la oportunidad frente a un niño que vive en la ciudad. Entonces la diferencia se agrava con el paso del tiempo y la brecha social se profundiza. Entonces son temas que al final repercuten pues en la falta de oportunidades en las provincias, en que las personas migran, en que las provincias se quedan vacías y en que la ciudad empieza a colapsar porque no es capaz de atender en servicios de agua, desagüe, educación, salud a todos los que van llegando. Entonces necesitamos reactivar las provincias a partir de la educación. ¿Y cómo trabajar con las mujeres? Que es otro tema en Arequipa, Sí. es otro tema muy importante en Arequipa. Hay indicadores muy complicados en temas de violencia familiar, en temas de desnutrición de madres gestantes en provincias. 16 mujeres de cada 100 en etapa gestante tiene desnutrición crónica. Entonces el Estado no tiene políticas cercanas. Eso pues ya no se puede permitir que eso continúe. Claro. No puede continuar. Eso no puede continuar. Arequipa no puede ser ese sumo de contrastes. Tan desigual, ¿no es cierto? No puede ser. Y es una de las regiones con más niveles de desigualdad. O sea, en el ranking de competitividad, Arequipa ha crecido, pero como te digo, la curva de desigualdad cada vez aumenta más. Entonces, aquí hay pues una desatención del Estado y esto tiene que ver con que no se trabaja educación, salud y nutrición como una sola plataforma. El gobierno de Huancavelica ha implementado un proyecto con el Banco Mundial bien interesante de promover a la vez superar indicadores en educación, salud y nutrición, tanto para niños, primera infancia, segunda infancia y madres gestantes, para trabajarlos en forma conjunta. Y una de las deficiencias de este gobierno regional es que desactivó la gerencia de desarrollo social, que es una de las gerencias que deben atender ese tipo de problemáticas enganchadas a salud y enganchadas a educación. ¿Y por qué? Por un antojo, por una decisión unilateral sin ningún nivel de análisis técnico. Entonces es necesario que el gobierno regional recupere una posición con respecto al tema social, justamente en esas zonas donde la mujer tiene serios problemas de integración social, de trato igualitario que el varón y de oportunidades económicas. Entonces en la mayoría de las provincias las mujeres no tienen una pareja o son madres solteras o tienen niveles de maltrato familiar, y si tú no les permites educación, salud y nutrición para ellas y sus hijos y oportunidades económicas, definitivamente la brecha se sigue abriendo. Por ejemplo, un tema puntual: comedores populares. En la región Arequipa existen más de 230 comedores populares hace años que tienen un programa de asistencia a cargo de los municipios provinciales que atienden en temas de insumos para la atención a la alimentación popular. Pero las mujeres no tienen mejoras en su vida personal y en su vida económica, solo garantizas la alimentación básica. Pero en esos espacios puede caber la posibilidad de que a las mujeres las capacites, las entrenes, las eduques para el trabajo y les ayudes a generar microempresa. Entonces hay las condiciones para hacerlo, pero no se hacen. Entonces nosotros tenemos una propuesta para la mujer destinada a fomentar el emprendimiento grupal, el emprendimiento solidario que permita que un comedor sea una microempresa. Entonces, un comedor popular, en las mañanas se preocupa del tema alimentario y en las tardes las mujeres se pueden capacitar, entrenar y producir. Entonces, mejoras el ingreso y mejoras su independencia económica, que es un tema también preocupante. Y que les da tanta autonomía. Así y sobre todo, y les permite... Autoestima, recuperar la autoestima. Recuperar la autoestima y no dejarse maltratar. Así es. No dejarse golpear. ¿No es cierto? Unas clases también de taekwondo. Bueno. Podría ser importantes. Pero la autoestima y la autonomía permiten pues la no dependencia y el sometimiento. Absolutamente. ¿No es cierto? Entonces, eso es muy importante. Esa es una de las ideas que has expuesto ya por segunda vez aquí y que yo
realmente felicito. Te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias. Mucha suerte. Y ojalá que, si me permites, en esta segunda vuelta, nosotros estamos buscando el voto de las personas que, si bien no votaron en la primera vuelta por nosotros, quieren un cambio. O sea, más del 80% de electores el día de hoy buscan un cambio en el gobierno regional, y les reiteramos, invitamos a todos aquellos que no votaron por nosotros en la primera vuelta que vean en nuestra campaña y en nuestra propuesta una alternativa de cambio real para el gobierno regional. Suerte entonces, mucha suerte. Ahora vamos a hacer un corte y vamos a regresar con Marcel Garró.